Muy buenas, cavernícolas. Bienvenidos a este Encendiendo las Pastillas sin pastillas. Estoy intentando, si no de manera definitiva, porque para mí va a ser muy difícil, pero por lo menos aparcar y dejarla para ocasiones un poquito más especiales, las cachimbas. Hay que dejar las cachimbas, ¿eh? Llevo muchos años y esto hay que dosificarse. Fijaos lo que tengo aquí. El capítulo de hoy se llama Chatarra Bogue. Pero antes de meternos en la chatarra bogue, os tengo que pedir a todos vosotros un favor. Quiero que escribáis un comentario a una cavernícola muy especial. Una cavernícola que ha sufrido una operación muy fuerte. Ella nos ve, ella está con nosotros, muchas veces comenta, y una cavernícola que está pasándolo ahora mal. Va a salir todo bien, pero están siendo unos días muy difíciles. Esta cavernícola es mi hermana. Mi hermana se llama Rosy. Y como os digo, tampoco vamos a meternos en cosas. Esto al final es un canal de motos. Pero ha sufrido una operación muy fuerte de la que se está recuperando. Yo acabo de venir de estar con ella toda la semana. Así que le va a dar vida a leeros. Le va a dar vida, estoy seguro. Si no conozco yo a mi hermana, ¿quién la va a conocer? Escribirle un comentario, ponerlo aquí abajo, darle ánimo. De esta va a salir súper bien, seguro que sí, porque la operación ha sido hecha por magos, han hecho magia con ella, y se va a poner bien, pero lo está pasando mal. Así que escribirle un comentario. Os doy la espalda porque miro esto. Y antes de empezar con esto, quiero dar las gracias también a personas que he conocido en estos días, sobre todo en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona. Sant Adrià del Besòs. Allí en Sant Adrià he conocido gente estupenda a la que desde aquí ahora, que sé que seguramente lo estén viendo, le doy las gracias por cómo nos han acogido en estos momentos difíciles a toda la familia de mi hermana. Ha sido espectacular. También quisiera daros las gracias a vosotros. En el grupo de Telegram habéis estado conmigo a tope. Yo no he atendido mucho el teléfono, como es normal, aunque también me he llevado... No quiero gesticular mucho porque el cabrón del teléfono para la grabación. Entonces estoy ahí que no sé qué hacer con las manos. Porque a mí me gusta mucho gesticular y no puedo. Las gracias a todos vosotros desde el grupo de Telegram, mensajes de WhatsApp, todo ahí pendiente. Oye, ¿cómo sigue tu hermana? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás? No he podido contestar mucho porque uno está lo que está. Perdón, que se ha cortado y es que se me va el santo al cielo cuando esto se corta. Después de daros las gracias a todos, quiero contaros la historia de la chatarra bogue y quiero contaros qué vamos a hacer, qué va a pasar con todo esto. ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Pues vamos a verlo. Fijaos el maletero del coche. Aquí lo tengo que se oxigene. Por cierto, en el grupo de Telegram tengo que agregar más chinchetas, ¿vale? Que no se me olvide. A ver si viene Morales, que lo necesito para estas cosas. Fijaos el maletero del coche, abierto todavía, se está oxigenando. ¿Qué venía en el maletero del coche, señores? Venía prácticamente media Bogue 300 Rally. ¿Y por qué esto, este cacharro aquí? ¿Y aquí qué tenemos aquí? Tenemos una Bogue 300 DS. Pues voy a contar la historia. Os voy a contar la historia de todo esto. Porque tengo un problema. No sé decirle que no a las cosas, no sé. Para mí las veo en este estado y son como animalitos abandonados. Entonces, de verdad, me tengo que sentar, perdonad que os dé la espalda, porque os tengo que contar qué es esto, qué plan tengo con esto y por qué está esto aquí, qué es lo que ha pasado aquí. Me voy a poner aquí en medio, chucurru, 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 para que veáis de lo que me acompaño. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Como dice nuestro amigo Jack, el destripador, vamos por partes. Y en el principio tenemos una Bogue 300 DS. Vale. Como aquí tenemos en el final una Bogue 300 Rally, vamos a ver cómo llega todo esto. En los días que yo he estado en Barcelona con mi hermana, que he estado en el hospital del Valdebrón, he conocido también a 3 cavernícolas en persona, que hablamos mucho, pero no he tenido todavía la suerte. No había tenido la suerte todavía de conocerlos en persona. Uno de ellos es Valentín.
Valentín, el tío es un máquina. Tiene una CB preciosa, una 1300. Tiene también Yamaha Trail antigua, una XT, está liado con eso, una BMW PS. Le encantan las motos, le encanta, vamos, es un tío mijita. Mandarte un abrazo, Valentín, muchas gracias por venir a verme, aprovechando que estábamos más cerquita. También he conocido a Dani de Blanes, que tantas veces os he hablado de él, incluso ha salido en vídeo con nosotros, él me pasó archivos y lo metimos en un vídeo con nosotros, él desde Blanes, nosotros desde aquí. Y también dar las gracias a José de Cunit. Todos ellos han formado un papel importante en esta historia. José de Cunit, que os voy a decir quién es, Trail Extreme Cunit. ¿Os acordáis que ya os lo presenté cuando hicimos la cadena galponera? Que lo nombramos a él. Pues José de Cunit es un tío fuera de serie. Y ahora vais a ver la importancia de estas tres personas, sobre todo de José. Pero, al final, una cosa, pues siempre bailando con la otra. Esta moto es una Vogue 300 DS. Ahora tenéis que hacer ejercicios de imaginación, ¿vale? Esta Vogue 300 DS está desmontada, pero entera, con el motor destrozado. Y ahora os cuento por qué se ha destrozado el motor. Y ahora me voy al final y aquí tengo una Vogue 300 Rally que está destrozada con el interior, que no el exterior, del motor perfecto. Una puñetera locura. Estoy en el trabajo y me escribe un amigo de aquí de Sevilla, se llama Edu. Hermano, que tengo un amigo que tiene una moto, que yo como sé que tú con Vogue, con el canal de YouTube y tal, que tiene una moto que se le ha reventado, que se le ha gripado entera, que la va a tirar, que si tú la quieres. Digo, hostia, pues sí, me la ha dejado muy bien de precio y no me pude resistir. Al principio le dije que no, digo, oye, yo no quiero más cacharros, tengo que hacer un montón de cosas, como sabéis, tenemos que hacer la moto Guzzi de Morales y tengo que montar la KTM Supermota que tengo allí desmontada. Pero me dijo un precio irresistible, digo, venga, pues vamos a por ella. Cuando yo la vi, pensando que el motor sería salvable, el motor es salvable, pero es muy caro. Os cuento cuál ha sido la avería y aquí viene donde tenemos que hacer este ejercicio de imaginación, ¿vale? Para imaginarnos la cascada de problemas que ha habido, que ha ocasionado que la moto esté out, la moto esté game over. Esta moto era para tirar, para desguace. Y esto ni os cuento, pero ahora vamos con esto, que ya os digo, ha venido en el maletero del Mercedes. Cuando voy a ver la moto estaba peor de lo que yo imaginaba. ¿Cuál ha sido la avería? Bien. A esta moto se le ha roto en pleno viaje de su propietario, que es un amigo de mi amigo Edu, que ya lo conocí y tal, y bueno, lo tengo que ver en estos días, por cierto. Se llama Juan, le mando un saludo a Juan, estos días tengo que venir porque la parrilla trasera de la maleta la quiere y se la tiene que llevar, el chaval. Y aparte, pues nos vamos a tomar una cervecita y vamos a hablar un poquito más, ¿no? Bueno, pues Juan iba de viaje con su Vogue 300 DS y cuando iba desde Sevilla, si no recuerdo mal, a la altura de Salamanca, un abrazo Cano en Salamanca, la 300 DS se le rompe, pensad, ¿vale? Pensad la cascada de problemas. Se le rompe el rodamiento de la salida del piñón de ataque. Cuando se le rompe el rodamiento de la salida del eje de salida del piñón de ataque, como fuera hay un retén por el que sale el eje y ya va el piñón, ese retén impide que las bolas que se han roto del piñón de ataque salgan al exterior. Y las pistas del rodamiento rotas, como no han podido salir las bolas, han entrado en el motor. ¿Dónde entran? Pues en su propio eje hacia adentro lo que tenemos son los dos ejes de transmisión, el primario y el secundario. ¿Os acordáis de los vídeos de la Honda CB4,5? Cómo abrimos la caja de cambio, cómo le dimos a las horquillas, veíamos cómo sincronizaban los piñones, que eso parece mágico. Pues ahí, a esa cámara, a ese cassette, se llama un cassette de cambio, ahí entraron las bolas del rodamiento del eje de salida de piñón de ataque, produciendo daños leves porque no han llegado a partir los piñones, pero sí a marcarlos,
pero ya tenemos unos daños leves, por tanto, si la vamos a arreglar bien, no la vamos a arreglar con esos daños, en la caja de cambio. Pero cuando se parte un rodamiento, se produce otro problema. Las bolas no pueden salir, pero el retén no puede aguantar tanto flujo de aceite a presión que le pega, que le golpea. Así que la moto, Juan, en su viaje, después de rompérsele las bolas, como iba en sexta y probablemente ni se percataría, escucharía algo raro, pero diría, bueno, yo sigo. Mientras tanto, la moto iba tirando por esa avería del rodamiento roto el aceite que contenía el cárter. Así que, a medida pasaban los kilómetros, pasaban los minutos, la moto se iba quedando sin aceite. Ya Juan, que dice que no se le llegó a parar, pero sí nota, lógicamente, un detrimento drástico de potencia, ruidos raros, la moto está, si no gripada, prácticamente gripada. Al quedarse sin aceite, la bomba de aceite, recordad todas estas cosas que ya os he explicado antes, no puede subir arriba a las culatas para que se decante el aceite por dentro de las cámaras, llegue de nuevo al cárter, se recicle por el filtro, vuelva a subir, vuelva a bajar, ya no puede hacerlo. No hay aceite, se está perdiendo el aceite, nos estamos quedando sin aceite. Juan, por lo visto, iba grabando y dice que anduvo 6 minutos con el motor sonando mal, sin aceite. Si tenemos en cuenta que iba a 6 o 7 mil revoluciones por minuto, ¿cuántas vueltas da ese cigüeñal y esos árboles de leva sin aceite? Por lo tanto, pistón frito, cilindro no frito del todo, pero marcado. Ahora os voy a enseñar cositas, ¿vale? Cuando os lo cuente, os enseño cositas. Culata, asientos de árboles de leva, tanto en el puente de arriba como en la propia culata, los asientos donde el árbol de leva apoya y ancla a la culata están arañados, daños en culatas varios, etcétera, etcétera. Así que tenemos un motor que por una parte está roto por abajo y por otra parte está roto por arriba. Toda la parte térmica y toda la parte de caja de cambio fuera de cobertura. Así que es un motor para desguace. He preguntado en la casa de Motosevilla cuánto vale, sin escatimar, todas las piezas que creo necesitar, un cigüeñal, árboles de leva, culata completa, cilindro, pistón, caja de cambio, se me iban a 1.700 euros más IVA, en piezas. Una moto, por eso mismo esta moto era para desguace. Ya tenemos la historia, aquí está. La moto llega a mi casa y a priori no le he visto salida en estos días. La moto lleva a mi casa 15 días. No le he visto salida. He dicho, bueno, se desguazará y se pondrá a la venta baratito para el que necesite piezas y que tenga piezas de una Vogue 300 DS. Pero me voy a Barcelona por el tema de mi hermana y he hecho una tarde estupenda con Valentín y he hecho también a los días una tarde estupenda con Dani de Blanes y con José de Cuní. Todo esto estoy poniendo alguna foto arriba. No me hice una foto con Valentín, macho, qué tonto estoy. En fin. Y le digo a José de Cuní, macho, quiero un motor. Perdona que otra vez se ha cortado. Y le digo a José de Cuní, digo, macho, quiero un motor de 300 para esto. Tengo este proyecto en casa, tengo esta idea. Y estando con Dani de Blanes me dice, ostras, pues yo conozco a un tío que tiene un siniestro y el motor lo tiene. Y además también os seguís y tal, y él te ve y demás. Digo, hostia, ¿sí? Enric. Este de la foto, un crack. Enric sufrió con esta moto un accidente bastante serio. Un coche salió, le embistió y encima se dio a la fuga, quedándose Enric tirado en el suelo, sin ser atendido. En lugar del accidente, el causante, el culpable, se fue, lo dejó solo allí, con el hueso fuera del brazo, hasta que se quedó inconsciente y fue atendido por los servicios sanitarios. Enric se quedó solo, tirado en el suelo, hecho polvo, que no sé cómo tiene pierna, porque ahora vaya a ver bien este accidente, y la moto quedó siniestro. Pero el motor no está bien. El motor está partido.
O sea, me vale el interior del motor, pero el motor está partido. Ahora vais a ver. Perdonad que esto haga microcortes. He ido a por esto. Y fijaos, ¿cómo habrá sido el golpe? Me pongo aquí porque fijaos cómo está hecho. Las bobinas están hechas un amasijo de hierro. Está reventado, o sea, todo el motor está reventado. Reventado. Pero me alegro mucho que Enric se está recuperando. De hecho, ya se ha comprado otra moto. Y en el maletero vino esto. Entonces ahora, perdonadme que voy a coger el teléfono. Entonces ahora os voy a enseñar un poquito todo esto, ¿vale? Aquí tenemos la Vogue 300 Rally, que va a servir de motor donante. Por este lado está bien, por este lado está bien, pero por este lado, fijaos por ejemplo, el motor de arranque con el trozo de motor. Y todo este lado está reventado del motor, ¿vale? El chasis se va a destruir, el chasis está doblado, se va a destruir. Y por otra parte tenemos todo lo contrario, una moto entera que está perfecta, pero con el motor completamente abierto, con todas las piezas sueltas y un motor dañado. Aquí tenemos la Vogue 300 DS. Y nada, chicos, deciros que esto es la chatarra Vogue que tenemos aquí y que tenemos la misión, puesto que aquí no se abandona a nadie, no hay moto que se abandone en la cueva, tenemos la misión de hacer con todo esto que tenemos aquí una bonita Vogue 300 DS. La vamos a salvar. Y encima, pues bueno, las piececitas que nos sobren, que nos puedan valer el día de mañana para nuestra 300 Rally, por ejemplo, imaginaos que se me va la bomba de la gasolina. Coño, pues aquí tengo otra. Porque es que la moto de Enric no tiene ni 3.000 kilómetros, señores. Es que el accidente lo sufrió con menos de 3.000 kilómetros. Así que, dicho lo cual, escribirle un comentario a mi hermana, que es Cavernícola, y os quiero un montón. Daros las gracias, como siempre, por estar ahí. Y ahora voy a seguir con esta faena. Voy a empezar con esta Stelvio. Y un momentito que se le pueda dar vuelta a la cámara. Y como os acabo de decir, voy a ponerme con esta bonita Stelvio, voy a ponerme con esa KTM que tenemos ahí. Y posteriormente empezaremos la saga de episodios de mecánica de la chatarra Vogue, donde vais a descubrir todos los secretos del interior de nuestros motores de 300. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.